Hola, bienvenidos al curso de Ciencia de la Academia PASE de la Universidad de Santiago. En esta ocasión vamos a tener nuestra primera sesión de la clase de Biología Electivo de Ciencias, preparada por la profesora Claudia Secchi y por quien les habla, Víctor Lazo. Mi nombre, bueno, es Víctor y soy bioquímico de la Universidad de Santiago y en este caso los voy a acompañar en la revisión de los primeros contenidos del curso optativo de Biología. En esta clase nosotros vamos a revisar. En esta clase nosotros vamos a revisar un poco de un repaso de átomos, de enlaces y de moléculas. Vamos a conversar un poco sobre el agua. Vamos a hablar de biomoléculas y de la biosíntesis de esta y cómo participan en lo que es o lo que son todas las reacciones bioquímicas que ocurren al interior de la célula de todos los seres vivos, lo que nosotros conocemos como metabolismo. Ahora, ¿cómo podemos hacer nosotros una introducción a hablar de, por ejemplo, un curso electivo de biología? Lo primero que hay que tener en mente es definir de una manera bastante precisa qué podría ser un ser vivo y cómo se podría diferenciar de la materia inerte. Desde el punto de vista de la composición, nosotros tenemos que abordar algunos aspectos. Los seres vivos y la materia inerte están constituidos por la misma base de elementos químicos, pero se diferencian en la composición de estos. Esto quiere decir que los seres vivos están hechos en su composición más básica de los mismos elementos que la materia que no está viva. Sin embargo, la diferencia en las proporciones y las cantidades relativas de estos elementos hacen la diferencia en cuanto a la composición de un ser vivo frente a la materia inerte. Por ejemplo, en este gráfico que nosotros tenemos a la izquierda, podemos ver en una una abundancia relativa porcentual respecto a cada uno de los elementos químicos que aparecen listados en el eje X. Acá podemos ver elementos que reconocemos de nuestras clases de química, como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el nitrógeno. Y otros elementos que, si bien están en menor proporción en nuestro cuerpo, también están presentes y son tremendamente importantes, como es el caso de los cationes sodio y magnesio, el sodio y el potasio, el fósforo, el aluminio, el silicio y otros. Acá en este gráfico nosotros podemos ver en color azul la abundancia relativa de estos elementos en la corteza terrestre y en color rojo la abundancia relativa, pero en nuestro cuerpo. Podemos notar entonces de que la comparación más grande que nosotros podemos hacer o la diferencia más importante en base a esta comparación que nosotros podemos hacer es para el ion hidrógeno. El ion hidrógeno está altamente concentrado, relativamente hablando, en el cuerpo humano en comparación a la corteza terrestre. Y en el caso de estos elementos que tienen una barra roja alta, en algunos casos más alta que la barra celeste, nosotros podemos decir que son elementos que participan activamente de la formación o de la estructura, de la composición de los seres vivos. Si bien hay composición o hay elementos que son parte del cuerpo humano, no están presentes muy abundantes, relativamente hablando, en comparación a otros elementos presentes en la corteza terrestre. Y en este caso nosotros podríamos mencionar al oxígeno, que si bien es tremendamente importante para la vida y para nuestra constitución, por ejemplo, la constitución de nuestras moléculas, es evidente que está mucho más presente en la corteza terrestre. Y también lo es para el caso de estas de estos cationes, de estas pequeñas moléculas que también funcionan como moléculas señalizadoras intracelulares, que son tremendamente importantes, por ejemplo, en la conducción de un impulso nervioso que son el calcio, el sodio, el potasio, también el magnesio. El fósforo, que aquí aparece en pequeñas cantidades, tanto en la Tierra como en nuestro cuerpo, eh, que da la impresión de que al parecer están igualmente representados en ambos grupos, tanto como cuerpo humano como corteza terrestre. Sin embargo, el fósforo es tremendamente importante porque es parte esencial de la composición de macromoléculas orgánicas muy relevantes para la vida, como son el caso de algunos tipos de lípidos, también de ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Y acá, a la derecha, centrado en esta diapositiva, podemos ver la tabla química de los elementos. La tabla periódica de los elementos sirve para tener una organización de los elementos y poder clasificarlos según sus características.
La tabla periódica nosotros normalmente no la aprendemos de memoria, sino que la utilizamos como una excelente herramienta para poder accesar rápidamente a la información, ya que los elementos están organizados de tal manera que nosotros podemos intuir ciertas características de un grupo de elementos solamente con la posición que ocupan en la tabla periódica. Por ejemplo, vamos a resaltar los periodos, que son estas filas que nosotros vemos acá, y los grupos, que son las columnas. Siempre hemos resaltado la columna de, por ejemplo, los gases nobles, que son elementos que normalmente no reaccionan en condiciones normales de presión y temperatura, y tenemos también los metales, los alcalinos, en donde nosotros tenemos un compuesto que, si bien no es un alcalino, se comporta de manera muy similar al resto de los elementos alcalinos que corresponden a este grupo de acá, el grupo uno. La gracia de la tabla periódica, entonces, como les comentaba, era poder organizar los elementos de acuerdo a ciertas características comunes entre ellos. Y es así como los alcalinos térreos, que son el grupo 2, también se comportan de una manera similar. También la tabla periódica está tan bien organizada que permite hacer una relación de posición entre los grupos de elementos que tenemos. Por ejemplo, el grupo uno y el grupo 2 de alcalinos y alcalinos térreos, energéticamente hablando y desde el punto de vista de enlace, que vamos a ver dentro de un poquito, eh, están muy favorecidos para perder electrones y por lo tanto volverse cationes, volverse carga, o sea, volverse elementos cargados con carga positiva. Y por otro lado, salvo por los gases nobles, los grupos, los elementos del grupo de los halógenos, eh, buscan siempre capturar estos electrones. Por lo tanto, los elementos que nosotros tenemos en este grupo suelen asociarse con los del grupo acá, en una dinámica en la cual estos entregan sus electrones, pasando a ser cationes, y estos son aceptores de electrones, por lo tanto pasan a ser aniones. Bueno, como habíamos conversado un poco de enlaces, es bueno repasar un poco esta relación que hay entre átomos y moléculas. Un átomo corresponde a un elemento, mientras que unas moléculas siempre son asociaciones de átomos, que pueden ser del mismo átomo o pueden ser de átomos diferentes. Si miramos las moléculas que constituyen los seres vivos, vamos a encontrar algunas cosas comunes con la materia inerte, al igual que con los elementos. Y obviamente hay algunas diferentes, que, ojo, son propias de los seres vivos. Para poder hablar sobre el tipo de moléculas que corresponden a, en este caso, los seres vivos, primero hay que recordar algo importante sobre el enlace químico, sobre la asociación de los átomos para poder formar moléculas. Tenemos dos clases de enlaces que preferentemente se forman en las moléculas que presentan tanto los seres vivos como la estructura inorgánica. Y estos serían el enlace covalente y el enlace iónico. En el enlace covalente nosotros tenemos un par de átomos, que aquí los vemos con un núcleo de color verde, vemos sus electrones de color rojito con carga negativa, y podemos ver de que al enlazarse mediante la interacción entre ellos, formando un enlace, se comparten los electrones. Por lo tanto, en el enlace covalente hay compartimiento de los electrones. Por otro lado, en el caso de átomos en donde un átomo se queda con el electrón del enlace, preferentemente con el electrón, nosotros estamos en presencia de un enlace iónico, en donde los electrones son cedidos. Una especie se queda con los electrones y el otro simplemente lo pierde. Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, las moléculas que constituyen a los seres vivos, vamos a encontrar algunas cosas que son bastante común con la materia inerte y algunas que son propias de los seres vivos. La molécula más abundante de los seres vivos es el agua, que representa aproximadamente el 60-70% de la composición. Luego, en un porcentaje también importante, hay moléculas que nosotros conocemos como biomoléculas, que son, como lo dice su nombre, las moléculas de la vida, algunas de las cuales también pasan a llamarse macromoléculas. Estas macromoléculas nosotros las diferenciamos o las subdividimos en cuatro principales, que son los polisacáridos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ADN y ARN, y los fosfolípidos. El porcentaje más pequeño de la composición de nuestro cuerpo, que vendría siendo alrededor de un 3 o 4%, lo representan iones y pequeñas moléculas, que aunque esté representado en un bajo porcentaje, son tremendamente importantes, tanto como lo es la molécula de agua o cualquiera de las otras biomoléculas. En esta imagen nosotros vemos la composición
visto en un esquema de una célula bacteriana, de una bacteria. Podemos ver de que al igual que en el caso de nosotros, porque también todos somos seres vivos, el 70% del contenido de una célula bacteriana es agua. Y el resto entonces vendrían siendo iones y moléculas pequeñas, fosfolípidos, ADN con un 1%, ARN con un 6%. Sería bueno también ir recordando que el ARN no solamente es ARN mensajero, sino que hay otras formas en las cuales el ARN se asocia a funciones de la célula y podemos tener el ARN de transferencia y también el ARN ribosomal. También tenemos las proteínas con un sorprendente 15% de este total que solamente pertenece a moléculas y polisacáridos con un 2%. Entonces, dentro de lo que son las macromoléculas, nosotros tenemos ADN, ARN, proteínas y polisacáridos. Y podríamos decir, por este porcentaje de proteínas, que en la práctica nosotros, seres vivos, somos casi proteínas con pies o proteínas con patas. Ahora, desde el punto de vista del agua, que es uno de los compuestos más importantes dentro de la composición química de los seres vivos, eh, hay una razón para que el agua esté presente en tal medida, y es que es la matriz en la cual se desarrollan todas las reacciones bioquímicas que nosotros conocemos. Sin el agua, la vida no existiría. Y esto es debido a extraordinarias propiedades físicas y químicas. Por ejemplo, el agua tiene una alta constante dieléctrica, un alto calor específico y un alto calor de vaporización. También tiene presente una alta tensión superficial, dada sus puentes de hidrógeno, y también presenta una anomalía de relación de densidad-temperatura, que ustedes lo habrán visto o si no lo han tenido que experimentar de manera práctica. Por ejemplo, cuando uno sube un cerro y se lleva un poco de agua, es habitual de que uno piense que va a ser mejor llevarse el agua heladita o congelada para que esté helada a media tarde. Y lo que ocurre es que uno nunca hace el que la botella quede completamente llena de agua, porque si uno deja la botella llena de agua y ésta se congela, al disminuir la temperatura y al congelarse el agua se expande, a diferencia de lo que ocurre con el resto de a diferencia de lo que ocurre con el resto de los líquidos. El agua entonces al congelarse se expande y al congelarse rompe la botella. Entonces, cuando uno va a congelar agua para poder llevarla, por ejemplo, a un trekking, uno siempre lo que hace es no llenarla, dejarla hasta cierta parte, cosa de que cuando el agua se expanda por congelación, o sea, que disminuya su densidad, la botella no se te rompe. Y por otro lado, otra de las características extraordinarias del agua, sobre todo en el aspecto químico, es que participa, funciona como un solvente universal. Y esto quiere decir de que en el agua se disuelven todas las moléculas necesarias para poder llevar a cabo las reacciones químicas. Como les comenté en un inicio, funciona como una matriz para todas nuestras reacciones químicas. Por otro lado, desde el punto de vista estructural, el solvente de moléculas que tiene, perdón, la molécula de agua funciona como un excelente solvente, y esto es debido a la carga parcial que tienen las moléculas de agua. Las moléculas de agua tienen un dipolo, un momento dipolar, en donde perdón, el momento dipolar hace de que el oxígeno tenga un momento dipolar negativo, el oxígeno tenga un momento dipolar positivo, y eso lo hace interactuar dependiendo de la afinidad de las cargas, con iones sodio, por ejemplo, iones cloruro de una sal como el cloruro de sodio disuelta en agua. Dicho de otra manera, cuando el cloruro de sodio entra en contacto con el agua, este se disuelve prácticamente en un 100%, y el sodio, al tener carga eléctrica positiva, ya que estaba formando un enlace iónico con el cloruro, se quedó sin su electrón. Y al quedar sin su electrón, queda con carga positiva y por lo tanto es recibido y estabilizado por los momentos dipolares negativos de las moléculas de agua. Por el contrario, en el caso del cloro, en este caso cloruro, al quedarse con el electrón queda con carga eléctrica negativa. Entonces, al entrar en contacto con el agua, es solvatado y estabilizado por los momentos dipolares positivos de los hidrógenos que están formando esta molécula de agua. Por eso, en este caso, la naturaleza como solvente universal que tiene el agua se debe principalmente a la capacidad que tiene la molécula de agua de poder interactuar tanto con
moléculas cargadas positivas como negativas. Ahora, dentro de las biomoléculas, y también, por qué no decirlo, macromoléculas, nosotros hemos distinguido polisacáridos, o sea, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, ADN y RNA, y lípidos. Ahora, algo muy interesante es que normalmente nosotros solemos llamar a estas biomoléculas, macromoléculas, también como biopolímeros, pero aquí nosotros tenemos un infiltrado. Dentro de estas cuatro moléculas, y siempre lo preguntan en todas las pruebas de selección, llámese esta PCU, PTU o como sea que se llame este año, siempre va a estar el distractor de los lípidos. Hay que recordar que los lípidos no son polímeros y como no son polímeros no pueden ser considerados biopolímeros. Biopolímeros van a ser los polisacáridos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los lípidos no. Y no lo son porque los lípidos no están compuestos por monómeros, por pequeñas estructuras que unidas forman al final un polímero, como si es el caso de los polisacáridos, que están formados por pequeñas moléculas que se conocen como monosacáridos, por las proteínas, que están formadas por pequeñas moléculas que se conocen como aminoácidos, y los ácidos nucleicos, que están formados por pequeñas moléculas que se conocen como nucleótidos. Ahora, estas biomoléculas tienen funciones dependiendo de la localización y la estructura dentro de la célula. Todos los seres vivos tenemos moléculas organizadas dentro de la estructura básica de los seres vivos, que es la célula. Acá en este esquema nosotros tenemos una célula en donde podemos ver la membrana plasmática de una célula, podemos ver ciertos dibujos que se asemejan a pliegues, que son los organelos intracelulares de una célula, en este caso de una célula eucarionte, porque tiene un núcleo. Podemos ver otras estructuras como mitocondrias, que son tremendamente importantes para la producción de energía, energía celular. Y también tenemos estas estructuras, también similar a un pliegue, que nosotros conocemos como el aparato de Golgi. Las flechas indican entonces ciertas estructuras claves de la célula. Por ejemplo, este de acá vendría siendo el núcleo, el lugar en donde nosotros tenemos nuestro ADN. Esta flecha de acá nos indica el retículo endoplasmático rugoso, diferenciado del retículo endoplasmático liso debido a estas pequeñas esferas que están a su alrededor, que simbolizan el posicionamiento de los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso y que son responsables de la síntesis de proteínas. Ribosomas también hay en el citoplasma y el que una proteína se sintetice en los ribosomas, tanto en el citoplasma como en el retículo endoplasmático rugoso, depende de distintas señales químicas que vienen codificadas en el ARN mensajero, que sale del núcleo para poder llevarlo a la síntesis proteica. Esta flecha de acá indica al organelo mitocondria, que es el organelo eh, que es el responsable de la mayor cantidad de producción de moléculas de energía, conocida como ATP, que da cuenta de la energía celular indispensable para la producción de nuestras propias células, de nuestros propios componentes celulares y también de, de toda la energía necesaria para no solamente construir nuestras moléculas, sino que en algunos casos también digerir otras moléculas, por ejemplo, de los alimentos y nutrientes que nosotros comemos y absorbemos, para poder producir todas nuestras reacciones metabólicas. También este organelo que aparece acá, no pequeñito, vendría siendo el que nosotros mencionamos como ribosoma, responsable de la síntesis de proteínas en el citoplasma. Y por último, esta flecha de acá indica el aparato de Golgi, que es una estructura, también es un saco membranoso en donde las proteínas maduran y van, las proteínas ya producidas en el retículo endoplasmático van migrando de manera de que se van incorporando diferentes estructuras químicas a estas proteínas para luego ser destinadas al lugar en donde van a cumplir su función. En términos generales, con una célula que nosotros la tenemos acá, nosotros vamos a indicar que cada biomolécula de las que nosotros hemos estado conversando va a tener una localización principal y que va a tener una función también principal. Por ejemplo, los carbohidratos se pueden ubicar en el citoplasma y en la membrana celular. Los carbohidratos son principalmente fuente de energía rápida.
también tienen una función estructural y dentro de esa función estructural, adosados por ejemplo a lípidos y a proteínas, cumplen una función de señalización y a veces son los mismos carbohidratos usados como moléculas de señalización los que ayudan a que la célula sepa dónde debe ir destinada cada una de las moléculas. Por lo que no solamente son fuente su función no es solamente como fuente energética. Los lípidos están localizados principalmente en la membrana celular y en las membranas internas. Los lípidos que nosotros tenemos en nuestras células tienen una naturaleza original como hidrofóbica. Sin embargo, lípidos modificados, los cuales, gracias a la modificación, ganan la posibilidad de poder interactuar directamente con el agua, lo hacen moléculas que pueden funcionar como moléculas anfipáticas y que pueden, por lo tanto, asociarse para formar membranas biológicas, incluso membranas biológicas semipermeables en asociación con las proteínas. Los lípidos, que están constituyendo principalmente las membranas celulares, tanto la membrana plasmática como las membranas celulares de los organelos internos, también pueden ser parte o sea, una fuente energética. Y de hecho son una fuente energética mucho mayor que la de los carbohidratos. Sin embargo, el proceso por el cual se obtiene energía a partir de ellos es más costoso y es más complicado de alcanzar. Entonces, los lípidos cumplen funciones tanto energéticas como estructurales. Sin embargo, son principalmente estructurales, a no ser de que la célula esté en un proceso de estrés, no estrés desde el punto de vista negativo, sino que de estrés como por ejemplo cuando uno realiza ejercicio. Si uno realiza ejercicio, la fuente energética principal de carbohidratos se agota y por lo tanto nosotros empezamos a quemar grasa, empezamos a quemar lípidos. Por otro lado, tenemos uno de los grupos principales de macromoléculas por la cantidad de funciones que desempeñan dentro de la célula, que son las proteínas. La localización de las proteínas, podríamos decir sin temor a equivocarnos, de que están en todas las células. Hay distintos tipos de proteínas que representan distintas funciones en cada uno de los lugares y segmentos de la célula. Y como resumen, podemos decir que están todos los organelos, que están en el núcleo, en el citoplasma, en la membrana celular. O sea, en todos lados. La principal función de las proteínas son como función estructural y como función enzimática. Una enzima es una proteína que cataliza reacciones químicas. En la práctica, lo que puede hacer es acelerar una reacción química para que ésta ocurra y no se demore tanto en producirse los productos de la reacción química. Un ejemplo de una enzima, por ejemplo, es la pepsina, que es una enzima que nosotros producimos en nuestro estómago, que es responsable de digerir las proteínas animales y vegetales que nosotros consumimos de la dieta. Si nosotros no produjésemos la pepsina, no podríamos digerir estos alimentos proteicos y por lo tanto pasaría mucho tiempo desde que la proteína está en nuestro estómago hasta que finalmente podemos obtener los nutrientes, los aminoácidos a partir de estas proteínas. Por eso las enzimas son tan importantes, porque hacen que procesos que no están favorecidos energéticamente sí ocurran. También funcionan de manera estructural, dando soporte a la célula. Por ejemplo, el citoesqueleto está formado por proteínas, ayudan a darle forma a la célula y esta forma está muy relacionada con la función que cumple. Y, por supuesto, las proteínas también pueden ser fuente energética, pero lo normal es que las proteínas no sean fuente de energía porque son principalmente fuente de estructura para la célula y de regulación del funcionamiento o regulación de las reacciones metabólicas en su forma de enzimas. Eh, Solamente se utilizan como fuente energética en los casos en que no hay disponibilidad de carbohidratos y hay muy poca disponibilidad de lípidos. Y eso ocurre, por ejemplo, en estados de desnutrición severa. Continuando con el cuadro, entonces, nosotros tenemos la molécula de ARN, la cual está presente tanto en el citoplasma como en el núcleo. El ARN puede funcionar en sus tres formas principales, las cuales la hemos conocido hasta este momento. Hay algunas que están en investigación y bastante prometedoras que nos prometen recomprender las funciones de la célula del núcleo debido a estas nuevas formas de RNA. Pero hasta ahora nosotros vamos a hablar solo de tres. Estamos hablando del ARN mensajero, que participa principalmente en llevar la información codificada del ADN para la síntesis de proteínas por un ribosoma.
el ARN ribosomal, que está formando parte de la estructura de los ribosomas asociado a proteínas, y el ARN de transferencia, que sirve como una especie de molécula carrier o que ayuda a movilizar los aminoácidos desde el citoplasma, desde donde se encuentran en una célula, hasta un ribosoma para la síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, el ARN, en este caso, y de manera muy en general, participa en la síntesis de proteínas. El ADN se encuentra en el núcleo, pero es importante mencionar de que nosotros tenemos ADN nuclear y también tenemos ADN mitocondrial. Y la razón por la cual la mitocondria también posee una molécula de ADN se va a ver en la tercera clase. De momento solamente podríamos adelantar de que esa molécula de ADN que está dentro de la mitocondria es ADN circular y que se parece mucho al ADN que poseen algunas bacterias. El ADN entonces funciona como molécula que tiene codificada toda la información necesaria para la síntesis de proteínas. Y desde ese punto de vista, su principal función es justamente la síntesis de proteínas. Pero, además de eso, de la síntesis de proteínas, otro punto de vista que se le puede dar a la molécula de ADN es considerar la molécula de herencia, porque la molécula de ADN posee toda la información necesaria para construir una célula de nuevo, toda la información necesaria para construir, sintetizar, dirigir el funcionamiento de todas las proteínas que pueden dar lugar a una célula. Entonces, conversando un poco sobre las biomoléculas y las macromoléculas, en esta imagen de acá nosotros tenemos ahora, desde un punto de vista un poco más químico, la estructura química de un carbohidrato, de un lípido, de una proteína y de un ácido nucleico. Entonces, nuevamente, ustedes van a detectar al distractor. El lípido que está aquí dentro de biomoléculas, debemos recordarlo como una molécula que no es un polímero. Pero ¿por qué no era un polímero? Si nosotros nos fijamos en su estructura química, nos vamos a dar cuenta inmediatamente por qué. Los carbohidratos están formados por los carbohidratos están formados por monosacáridos. ¿Qué caracteriza entonces un polímero? Un polímero es una molécula grande hecha de la unión de moléculas más pequeñas. Si, por ejemplo, estas moléculas pequeñas estuviesen representadas por estos círculos de acá, la síntesis de una macromolécula, o sea, de una más grande, va a necesitar entonces un poco de energía y la unión de estas moléculas, de una molécula pequeñita, de un monómero en este caso, a la unión de un dímero para formar una molécula más grande, en este caso un trímero. Y cuando se junten varias, vamos a tener un polímero. Un monómero, en este caso, son moléculas pequeñas que al unirse terminan formando entonces un polímero. Los carbohidratos son polímeros porque están formados por los monómeros conocidos como monosacáridos. Y acá nosotros tenemos una imagen de un monosacárido donde podemos ver justamente la estructura de una exosa. Los lípidos. Los lípidos no son polímeros porque no están formados por una estructura como un monosacárido, un monómero que se vaya repitiendo un número n de veces, sino que está formado simplemente por un ácido graso. A su vez, químicamente, un ácido graso es la asociación de dos funciones, en este caso de un ácido y de un alcohol, y de ahí se da lugar al ácido graso. Acá nosotros tenemos una proteína, que acá aparece una especie de ovillo de lana, y más adelante vamos a entender por qué las proteínas realmente se ven así. Las proteínas están, como buen polímero, están formadas por monómeros que nosotros conocemos como aminoácidos. Cada aminoácido está formado por un por un carbono central que está unido a un hidrógeno, y este carbono, además de estar unido a un hidrógeno, está unido a un grupo amino, representado por este nitrógeno enlazado a dos hidrógenos, y por un grupo carboxilo, representado por este carbono unido con un doble enlace a un oxígeno, y a un grupo OH. Esto a lo mejor ustedes lo asocian con un alcohol, pero no tiene nada que ver. Cuando este grupo que se parece a un alcohol, este OH, está unido a un carbono y este carbono a un oxígeno, nosotros estamos en presencia de un ácido carboxílico. A estas moléculas nosotros las llamamos aminoácidos porque tienen una región amino y una región ácida. Y de ahí viene su nombre. Ahora, no todos los aminoácidos son iguales. Y de hecho, este último enlace que le queda al carbono, que va dirigido a un R, que nosotros llamamos radical, es el que determina las propiedades físico-químicas del aminoácido.
Este radical R puede ser hidrofóbico, hidrofílico, ácido, básico, puede ser grande, muy voluminoso o puede ser pequeño, y eso determina en buena cuenta las características que tiene el aminoácido. Y las características del aminoácido, unidos con otros aminoácidos, van a determinar las características de la secuencia misma de proteínas. Esas características llevan a que una proteína se pliegue como si fuese una especie de ovillo de lana que se va acomodando de acuerdo a los aminoácidos que la forman. Por eso es tan importante conocer cada uno de los aminoácidos y entender cuáles son sus características. Por último, tenemos el ácido nucleico. Acá tenemos una molécula de doble hélice que nosotros conocemos como ADN. Y el ADN, en este caso, está formado por un monómero conocido como nucleótido. Y el nucleótido, a su vez, está formado por un fosfato, una base nitrogenada y una pentosa. Si es, si es un ADN, va a ser una pentosa de una desoxirribosa. Y si es un ARN, va a ser una ribosa. Ahora conversemos un poco de cómo se sintetizan o se fabrican las biomoléculas. La producción de proteínas, de carbohidratos, de lípidos y ácidos nucleicos ocurren en la célula a través de reacciones químicas. Estas reacciones químicas se conocen como reacciones de síntesis o de biosíntesis. Normalmente, cuando nosotros estamos en el colegio y hablamos de una síntesis, hablamos de un resumen. Pero en biología y en química, la síntesis es, sin equivocación, al proceso por el cual nosotros fabricamos algo o fabricamos una molécula. Cuando la célula fabrica algo, nosotros estamos hablando de la síntesis de ese algo. Dicho de otra manera, las moléculas que forman a una célula, o sea, sus ladrillos, son creados por la propia célula. Acá nosotros tenemos como ejemplo de síntesis de una de las biomoléculas la síntesis de proteínas. Una parte del ADN, en este caso, se transcribe a una hebra de ARN y esta hebra de ARN es procesada por un ribosoma para la traducción y por lo tanto síntesis de una proteína. Este esquema que nosotros vemos acá a la izquierda es conocido como el dogma de la biología molecular. Un dogma es algo que eh, es tomado como un fenómeno que no puede ser contradecido y que siempre se va a dar sin importar las condiciones. Se conoce como dogma de la biología molecular porque hasta hace un tiempo atrás, hace harto tiempo en todo caso, hace aproximadamente desde los años 80, se pensaba que el flujo de información de estas moléculas siempre fue desde ADN hasta la proteína, llamándose por flujo de información el sentido en el cual la información se va traspasando de una molécula a otra. Dicho de una manera más sencilla, la información codificada en el ADN pasa a un RNA o ARN y ese ARN, su información pasa, o su código pasa en forma de RNA a la lectura en un ribosoma para la síntesis de una proteína. Y no al revés. Las proteínas no tienen la información necesaria para construir un ARN y el ARN no tiene la información necesaria para construir un ADN sin alguna equivocación. A esto se le conocía como el dogma de la biología molecular y se agregó a este flujo de información la capacidad del ADN de autorreplicarse, porque el ADN, con la ayuda de algunas proteínas, son capaces de replicarse a sí mismos. Es interesante notar de que en la replicación del ADN pueden haber algunos errores y la lectura puede tener errores que llevan justamente a la producción de mutaciones. La célula siempre trata de evitar estas mutaciones, pero es algo que siempre ocurre y que es inevitable dada lo extensa que es la molécula de ADN y a la cantidad de veces que debe replicarse. Desde ese punto de vista, podemos entender de que, si bien las mutaciones buscan evitarse y que hay una robusta maquinaria celular encargada de evitar o de corregir estos errores, es justamente estos errores y estas mutaciones las que permiten que en algunos casos algunos seres vivos se hayan seguramente adaptado al entorno y hayan podido mejorar sus posibilidades de supervivencia, justo y gracias a una mutación. Actualmente se sabe que el dogma de la biología molecular, como dogma, en realidad no es respetado, pero se sigue viendo como uno de los principales avances de la biología molecular por cuanto nosotros pudimos entender cómo se procesaba la información dentro de la célula para dar lugar a las proteínas. Hasta ese tiempo, hasta los años 80, se pensaba de que un gen codificaba para una proteína, y de hecho se conversaba al respecto en los laboratorios como un gen, una proteína.
Actualmente se sabe que un gen puede producir varios tipos de proteínas diferentes. Pueden ser parecidas entre ellas, pero dependiendo de cierta información que viene codificada hasta en la forma en que el ADN se enrolla sobre sí mismo, da la idea o pauta para la creación de distintas proteínas. Un ejemplo característico de esto es, por ejemplo, la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que nosotros tenemos dentro de los glóbulos rojos y que está en la sangre, y que su principal función es el transporte de gases, en este caso de oxígeno y de dióxido de carbono. La hemoglobina puede tomar el oxígeno desde nuestros pulmones y llevarlo mediante el torrente sanguíneo a cada una de las células de nuestro cuerpo. Ese oxígeno va a ser utilizado para la producción de energía, ya que el oxígeno es tremendamente importante para la producción de ATP en la mitocondria. Ahora, la mitocondria, al producir ATP, produce dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono, si se acumula, funciona como una especie de veneno y por lo tanto tiene que ser retirado. La molécula de hemoglobina, aparte de dejar oxígeno a cada una de las células de nuestro cuerpo, es capaz de retirar el dióxido de carbono desde los tejidos celulares y llevarlos de vuelta no de vuelta, sino que llevarlos al pulmón y ahí ayudar a que este dióxido de carbono sea expulsado por nuestra respiración. O sea, mueve tanto la molécula que nosotros necesitamos, el oxígeno, para producir energía, como la molécula de desecho, el gas de desecho que producimos, el dióxido de carbono, de vuelta hacia los pulmones para poder expulsarlo. Pasa algo genial, en este caso, con las hemoglobinas de bebé. Los fetos están comunicados con la madre a través de la placenta y por lo tanto los bebés no pueden respirar. Y como no pueden respirar, necesitan el oxígeno de la madre. Y el oxígeno es entregado por las células sanguíneas de la madre. ¿Cómo entonces se podría entender de que una hemoglobina, que tiene cierta afinidad por el oxígeno, le entregue el oxígeno a las células del bebé, del feto, siendo que eh, es probable de que el feto esté compitiendo con un montón de otras células que también están tratando de recibir ese oxígeno y que representan, como les menciono, una mayor cantidad de células que están demandando oxígeno? Lo que ocurre en este caso es que, por alguna razón que todavía no se conoce muy bien, que no se ha descrito en su completitud el mecanismo molecular, pero se sabe que ocurre, incluso se puede regular, los bebés sintetizan una versión de la hemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno. Y eso parece estar codificado en la naturaleza o la información epigenética que tiene la misma molécula de ADN. Los bebés entonces producen una superhemoglobina que tiene mayor afinidad por el oxígeno y es capaz entonces de crear una gradiente al tener mayor afinidad por el oxígeno y en buenas cuentas le quitan el oxígeno a la hemoglobina de la madre para dársela al bebé. Esa hemoglobina tan poderosa ya no es útil cuando el bebé nace y de alguna manera, por un mecanismo que todavía nosotros no hemos podido definir muy bien, hay una programación que viene prácticamente descrita en cada molécula de ADN, en su estructura epigenética, que da el punto de partida para que se deje de sintetizar esta hemoglobina de bebé y se empieza a producir la hemoglobina del adulto. De manera de que ya no tiene una superhemoglobina y empieza a producir la hemoglobina normal. Y tiene mucho sentido si lo piensan desde el punto de vista de la función de la hemoglobina, porque si nosotros como adultos produjésemos la hemoglobina de bebé, sin ni siquiera, en el caso de las mujeres, de estar embarazadas o tener un bebé en su interior, sería un problema para nosotros el tener una hemoglobina tan poderosa que no suelte el oxígeno, porque una de las necesidades que nosotros tenemos es que justamente el oxígeno sea dejado en cada célula de nuestro cuerpo. Una hemoglobina muy poderosa, por lo tanto, podría entorpecer su propia función. Al parecer, esta relación de este cambio de expresión a partir del mismo gen de una hemoglobina que tiene ciertas características a una hemoglobina que se adapta mejor a los tiempos, al estadio de vida del individuo, eh, da cuenta de que el mismo gen, dependiendo de ciertos mecanismos que subyacen a la estructura molecular del ADN, a la epigenética, eh, dirigen entonces la expresión de distintas proteínas a partir de incluso un mismo gen. Y hay otros mecanismos especiales que ya están un poco más que están más descritos, como el splicing y el splicing alternativo,
o corte y empalme por su traducción al español, en donde justamente el cambio de marco de lectura de la información codificada en un ADN puede producir distintos productos proteicos. E incluso todavía no sabemos si es cuáles son todos esos productos que se producen, porque al parecer hay algunos que nosotros no es que no estén, sino que no los hemos podido identificar. Ahora, la energía para los procesos de biosíntesis, en este caso, para la producción de nuestras propias moléculas, aparece representado en este esquema de la izquierda. Las reacciones de biosíntesis requieren energía. Y una de las fuentes más importantes de energía para la célula es la formación de ATP, a partir de una serie de reacciones en las cuales se oxida la glucosa de la manera más eficiente posible, eh, obteniendo a partir de ello, entonces, como les comenté, la molécula de ATP o adenosín trifosfato. Entonces, en este esquema nosotros tenemos la energía libre de Gibbs, en unidades de energía frente a dos casos. El caso A, en donde nosotros tenemos una molécula de glucosa, estos van a ser nuestros reactivos, si esto fuese química, aquí nosotros tendríamos nuestros reactantes, en donde tenemos una glucosa y 6 moléculas de oxígeno, y a partir de la oxidación de la glucosa, de la oxidación completa, obtenemos 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua. Si se fijan en la energía libre, esta molécula de glucosa y estas 6 moléculas de oxígeno tienen mucha más energía que estas moléculas de acá. Toda esta energía que nosotros representamos como la energía de oxidación de la glucosa representa menos 686 kilocalorías por mol de molécula de glucosa oxidada. O sea, la oxidación de un mol de glucosa produce esta cantidad de energía. Ahora, la oxidación de la glucosa empieza en el citoplasma a través de la glucólisis, pero ese sistema es muy poco eficiente para la producción de ATP a partir de una molécula de glucosa. Por lo tanto, los productos de la glicólisis son llevados hasta la mitocondria y en la mitocondria se produce verdaderamente la producción, digamos, a gran escala de moléculas de ATP y de energía. Ahora, estas moléculas de ATP son altamente reactivas y por lo tanto se acoplan a los procesos que, por ejemplo, manejan muchas de nuestras enzimas en nuestras células para producir nuevas moléculas. Cuando una molécula de ATP se gasta, en vez de ser adenosín trisfosfato, pasa a llamarse adenosín difosfato, perdiendo un fosfato. El ADP también es una molécula energética, pero ya no tiene tanta energía como el ATP. Ahora, para que nosotros podamos sintetizar moléculas, eh, es importante mencionar de que nosotros no partimos desde el dióxido de carbono y desde el agua para la síntesis de moléculas de glucosa, pero sí lo hacen las plantas, porque las plantas pueden hacer fotosíntesis y a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono y 6 moléculas de agua, y en este caso energía lumínica, esa energía lumínica entrega las calorías necesarias para poder sintetizar glucosa. Y la síntesis de esta glucosa es después llevada a las mitocondrias de la planta para producir energía, para poder producir ATP, para poder llevar a cabo todos los procesos metabólicos de la célula. Si se fijan, en otro apartado, o sea, en otro aspecto que se puede ver de esta figura, nosotros vemos que la energía de oxidación es menos 686 kilocalorías por mol, mientras que en este caso nosotros tenemos que la energía para la síntesis de glucosa es de 686 kilocalorías por mol. Este valor es positivo y este valor es negativo. En bioquímica y en general en biología, cuando uno ve los procesos metabólicos de la célula, es importante mantener eh, un, eh, un sistema en el cual nosotros podamos ver si es que una reacción va a ocurrir o no va a ocurrir. Y a esto nosotros le llamamos un criterio de espontaneidad. Vale decir que si, por ejemplo, para la energía libre de Gibbs, que es justamente el criterio de espontaneidad que nosotros utilizamos para las reacciones metabólicas en la célula, nosotros veríamos que esta reacción es espontánea porque cuando está disponible la glucosa y el oxígeno a una temperatura y presión constante y determinada, el proceso sí ocurre y se libera esta cantidad de energía. Pero el proceso inverso no ocurre de manera espontánea y por lo tanto para yo poder llegar desde moléculas de agua
y moléculas de dióxido de carbono a moléculas de glucosa y oxígeno, yo necesariamente necesito entregarle energía al sistema para que se produzca. La clave, al menos en la energía libre de Gibbs, está en fijarse en el número que acompaña perdón, en el signo que acompaña al número que da cuenta de la energía. Para la energía libre de Gibbs, si el número es un número negativo, significa que la reacción es espontánea y que ocurre. Sin embargo, y que va a liberar energía, en la mayoría de los casos. En cambio, si este número es positivo, la reacción no es espontánea y para que ocurra nosotros necesitamos entregarle energía al sistema o equivalente. Entonces, hablando un poco de metabolismo, nosotros vamos a definir el metabolismo celular como todas las reacciones químicas o cambios moleculares que están ocurriendo al interior de la célula. Nosotros tenemos entonces los carriers de energía, que vendría siendo esta molécula de ATP, y esta molécula de ATP se va a producir cada vez que nosotros tomamos una molécula de comida, realizamos una reacción favorable, o sea que está favorecida, oxidamos esa molécula y esa oxidación de esa molécula produce entonces ATP, en este caso energía. Energía que nosotros vamos a utilizar para tomar una molécula disponible en la célula, llevar a cabo una reacción que no está favorecida, pero que ahora se puede realizar gracias a esta energía para poder formar una molécula que la célula necesita. A este proceso en el cual nosotros oxidamos una molécula para sacarle su energía y poder producir nuestro propio ATP, nosotros lo llamamos en términos generales catabolismo, mientras que la producción de moléculas más grandes a partir de moléculas más pequeñas en reacciones que están energéticamente desfavorecidas, nosotros las llamamos anabolismo. Entonces, energéticamente nosotros podemos distinguir a estos dos. Catabolismo o conjunto de reacciones que desarman moléculas y que obtienen energía por ello. Por ejemplo, la oxidación de la glucosa para formar ATP es una reacción catabólica. El anabolismo, en contraposición, es el conjunto de reacciones que arman o sintetizan nuevas moléculas. Por ejemplo, la síntesis de proteínas o la replicación del ADN. Son reacciones anabólicas y que por lo tanto requieren energía. Entonces, en resumen, de lo que hemos conversado en esta clase, en esta pequeña revisión, podemos hablar de los seres vivos están hechos de los mismos elementos que la materia inerte, pero también tienen sus moléculas propias. Ya estas moléculas propias nosotros las conocemos como biomoléculas. Las biomoléculas constituyen la estructura de una célula. Es la unidad básica de todos los seres vivos y están en la membrana celular, en el citoplasma y en distintos organelos. Sabemos que cada una está distribuida de manera estratégica en cada estructura de la célula, pero en términos generales las biomoléculas constituyen a la célula. Las biomoléculas son fabricadas por las propias células, es decir, la célula biosintetiza sus propios componentes, utilizando la energía de degradación de otras moléculas, como por ejemplo la molécula de glucosa. Se constituye entonces el metabolismo celular, que es la red de todas las reacciones químicas que están construyendo biomoléculas para mantener las partes de la célula y degradando otras para obtener mayor energía necesaria para la construcción de una biomolécula, dándonos entonces la idea de que al final la célula funciona como un gestionador de recursos energéticos, un gestionador biológico tremendamente eficiente. Además de este módulo de ciencias electivo, hay algunos aspectos interesantes que nosotros podemos conversar para poder retomar más adelante en las en la clase 2 y en la clase 3 de biología electivo. A saber, es importante conocer algunos aspectos bastante interesantes de los últimos años que hemos vivido relacionados directamente con con la pandemia de coronavirus. Eh, es muy común de que las personas que no trabajan, por ejemplo, o que no están interesados más bien en el sistema de salud, en las carreras de salud, quizás estudiantes que nos quieren seguir por otro lado, no hayan advertido de que la pandemia reciente que tuvimos por coronavirus tuvo varios errores y algunos errores de concepto y algunas cosas que no se manejaron de una manera
apropiada para el entendimiento de la población. Y es deber de nosotros, tanto los que trabajamos en ciencia como las personas que van a trabajar en ciencia o que van a tener un nivel básico de conocimiento de la ciencia, el poder entenderlo y ayudar a las personas que no lo han podido comprender hasta el momento. Una de las cosas que nosotros siempre tratamos de recordarle a la población es que el coronavirus es un virus que hasta cierto punto fue considerado un virus respiratorio y que actualmente se lo está considerando más un virus vascular que un virus respiratorio. Si bien se puede comunicar a través de superficie, a través de pequeñas, de superficies contaminadas por grasa, la verdad es que la forma más frecuente en la cual un coronavirus puede transmitirse es a través de gotas de agua, a través de estornudos y no a través de superficies contaminadas. La verdad es que es muy difícil porque el virus es muy endeble y lo más probable es que el virus sea destruido no solamente por las mismas proteasas que nosotros poseemos en nuestro cuerpo, perdón, nucleasas que nosotros poseemos en nuestro cuerpo, sino que también por la actividad bacteriana y la actividad fúngica de toda la microfauna que nosotros poseemos en nuestro ambiente. Ahora, cuando nosotros teníamos una enfermedad por coronavirus, nosotros para poder llevar a cabo un diagnóstico evaluábamos los síntomas de los pacientes y podríamos determinar el aislamiento preventivo o podríamos realizar una prueba de antígeno. Y ahí es donde nosotros tenemos la primera disyuntiva, el antígeno y el anticuerpo. Seguramente muchas personas confunden los términos y esto es tremendamente importante porque uno puede saber qué es lo que necesita o qué es lo que le conviene comprar o cuál es la prueba que debe considerar en caso de que, por ejemplo, quiera saber si es que está contagiando, no está contagiando, tuvo la enfermedad o no la tuvo. Un antígeno, en términos generales, es una molécula que es capaz de inducir una respuesta del sistema inmunológico, del sistema inmune, perdón, inmunitario. Y un anticuerpo es una proteína producida por el sistema inmunológico para responder a ciertos patógenos. Por lo tanto, si yo me hago una prueba de antígeno y resulta positiva, significa que tengo presencia, en este caso, del patógeno. Se ha detectado el patógeno en mi cuerpo, pero no necesariamente estoy desarrollando el cuadro clínico que significa tener la enfermedad. Por otro lado, si tengo una prueba de antígeno negativa, eso significa que no se ha detectado al componente del patógeno dentro de mi cuerpo. Y ahí podría ser necesario la prueba de un PCR. Y ahí es donde la gente también se confunde, porque un PCR en realidad no es la prueba en la cual a uno le tomaban una muestra de hisopado nasofaríngeo, la prueba del cotonito gigante que iba por la nariz, sino que el PCR es algo mucho más, tremendamente elaborado y también muy ingenioso. PCR es la sigla para reacción en cadena de la polimerasa, pero escrito en inglés. Y consta de una reacción en donde a partir de una sola molécula de ADN nosotros podemos tener múltiples copias de una sola molécula de ADN y en particular de un segmento específico de una molécula de ADN de una especie específica. Por lo tanto, a partir de de toda la evidencia que se tiene, por ejemplo, de la secuenciación, por ejemplo, del material genético de un patógeno, nosotros podemos aislar las secuencias de este patógeno más conservadas y, por lo tanto, diseñar una prueba de PCR para poder detectar con un riesgo de equivocación muy pequeño el material genético amplificado en la muestra de un paciente. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el test PCR que detecta el coronavirus? Aparte del hisopado nasofaringio, que siempre se ha considerado más sensitivo, pero también mucho más incómodo para el paciente, se pueden tomar muestras de saliva. En el caso de las muestras de saliva de un paciente recientemente infectado, nosotros en esa muestra vamos a tener al menos copias del material genético del virus. En un paciente sano, en este caso un paciente más que sano, un paciente no contagiado, no vamos a tener la presencia del virus. Nosotros lo que hacemos en los laboratorios es hacer la extracción de la ARN viral, porque a propósito, este virus es un virus de ARN, por lo tanto, cuando infecta una célula, convierte su ARN en ADN
para poder producir sus propias proteínas utilizando la maquinaria de síntesis proteica de la célula hospedero. Y lo que, si ustedes recuerdan, va justo en contra del flujo de información del dogma. O sea, el dogma de la biología molecular y con pruebas hace mucho tiempo que no se cumple. Este ARN dentro del laboratorio se convierte en una molécula de ADN con la ayuda de una proteína que se conoce como retrotranscriptasa reversa, y esta molécula de ADN, originada a partir del ARN viral, es la que se amplifica mediante subsecuentes ciclos de amplificación de ADN utilizando esta técnica que se conoce como reacción en cadena de la polimerasa. Cada ciclo va duplicando la cantidad de ADN. Entonces, luego de 30 ciclos, el ADN se ha multiplicado cerca de 1 billón de veces. Y siendo cerca de 1 billón de veces, y con algunas técnicas de biología molecular que nos permiten detectar cada vez que se forme una de estas moléculas de ADN, utilizando métodos que se basan en la fluorescencia, nosotros podemos directamente saber si es que una persona entregó una muestra con ADN del virus y por lo tanto un ADN de una persona infectada o de un paciente sano que no tiene la presencia del ADN viral. Ahora, esta detección muestra si una persona tiene el virus, porque el ADN se amplifica y emite fluorescencia solo en los casos en que el material genético del virus estuvo presente. En el caso de que la muestra no tenga el virus, no hay amplificación, no hay señal y por lo tanto la persona se emite su certificado como una persona negativa para la detección del virus. Ahora, desde el punto de vista de la reacción en cadena de la polimerasa, que es algo en particular de interés del curso de biología, yo les comentaba que a partir de una molécula de ADN y se ve en celeste, nosotros podemos diseñar la detección específica de un segmento de un patógeno en particular, conociendo su secuencia de ADN y diseñando esta estructura en rojo que nosotros conocemos como partidores de ADN o DNA o primers o DNA primers. Estas moléculas amarillas son nucleótidos, son los nucleótidos normales con los que se sintetiza una molécula de ADN. La gracia de la reacción en cadena de la polimerasa es que utilizando un equipo que se conoce como termociclador, nosotros podemos separar esta molécula de ADN sin cortarla. La separamos y al tenerla separada, nosotros podemos hibridar. Podemos hacer que este segmento que nosotros diseñamos hibride de manera específica con un segmento del ADN y hibrida de manera que son secuencias complementarias. Esta secuencia roja de aquí es muy parecida, es idéntica a esta de acá, pero es chiquitita. Esta secuencia roja de aquí es idéntica a esta de aquí, a la de la hebra complementaria, pero es más pequeñita. Y la idea es que cuando se forme el grupo de unión ADN y partidor o primer, una ADN polimerasa, en este caso, pueda elongar o producir una molécula de ADN sintetizando a partir del primer la secuencia complementaria. Entonces, a partir de una molécula celeste, nosotros tenemos una molécula que tiene el primer de color rojito y el resto de la secuencia en color amarillo. Ahora, si lo notan, a partir de esta secuencia celeste tenemos una de estas, y a partir de la otra secuencia celeste tenemos otra más. Y por lo tanto, al término de un ciclo de ADN, perdón, de PCR, nosotros tenemos no una molécula, sino que tenemos dos moléculas. Dos moléculas de ADN. Recuerden que cada molécula de ADN es una doble hebra de ADN. Si esto lo replicamos un número prudente, aproximadamente 40 veces, 40 ciclos, nosotros vamos a tener entonces una cantidad suficiente de ADN para poder saber a ciencia cierta si es que el patógeno estaba o no estaba presente en la muestra del paciente. Eso es la clase de hoy entonces de biología electivo. Espero que haya sido un repaso ameno por los conceptos más básicos que se van a ver en el curso electivo de biología. Desde ya espero que el resto de las clases puedan ser realizadas de manera normal. Su profesor de biología, Marcelo Ortega, es un muy buen profesor y estoy seguro de que van a poder hacerle muchas consultas y él va a responder muchas consultas respecto a lo que ustedes tengan. Así que como recomendación, aprovechen al profesor, háganle muchas preguntas
y aprovechen de ir un poquito más allá, de preguntarle algunas cosas relacionadas con los contenidos del curso, porque eso estimula el trabajo del docente y hace que ustedes también se preparen mucho mejor. Que estén bien, nos vemos.